al señor Tellado, al ilustre Feijóo, a la señora Montesinos. Mire. Gracias. ¿Sigue aspirando a combatir la desinformación desde Radio Televisión Española? Mire, por supuesto que aspiro a combatir la desinformación. Imagínese que voy y le digo ahora que no, ¿verdad? De hecho, me preocupa muchísimo. Me preocupa, por ejemplo, la desinformación que se refiere al cambio climático o la que inventa bulos racistas sobre las personas migrantes. Es decir, me preocupa exactamente lo que hace el socio que ustedes han elegido para su futuro e hipotético gobierno, que son los señores aquí de Vox, y que es lo que quieren implantar en Radio Televisión Española. Frente a ese modelo, aquí combatimos la desinformación con datos. Y una cosa muy importante, porque sé lo que me va a decir el señor Carazo. Mire, cuando nos equivocamos, rectificamos. Porque las democracias rectifican y las dictaduras no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo. Con lo que se han coronado sus informativos de productora es con la cobertura de los últimos escándalos del Partido Socialista y de su gobierno. Pura manipulación. Siento decirle que no vamos a poder ampliar el Museo de la Desinformación en Radio Televisión Española porque la sala fundamental de ese museo la ocupa lo que perpetró su partido en el 11M, cuando aseguró que el atentado de Atocha lo provocó ETA, y el documental que emitieron la noche anterior a las elecciones hablando de las víctimas del terrorismo de ETA. Esa ignominia ocupa toda la sala que tenemos para el Museo de la Desinformación. Mire, señor Carazo, hablemos claro sobre desinformación, que hoy la actualidad nos lo pone realmente en bandeja. Nos lo pone realmente en bandeja porque hace unos días su colaborador habitual de mítines, el señor Vito Quiles, decía en una entrevista en El Mundo que cuando ustedes gobiernen que él quiere presentar la revuelta. El formato yo creo que se le ha hecho bola. Es un formato que no se crea que es fácil de presentar, es un formato que se necesita un cierto talento. Y hoy mismo nos enteramos, porque lo ha dicho él también en las redes sociales, que quiere presentar mañaneros. Esto es lo que le pide al Partido Popular, o bien la revuelta o bien mañaneros. Este es el gran plan de rigor contra los bulos que el Partido Popular me dice que va a poner en marcha en Radio Televisión Española. Mire, ustedes nos traen aquí discursos obviamente pues muy solemnes sobre la neutralidad de los medios, pero la realidad es que sus socios y sus altavoces mediáticos ya se están repartiendo los despachos y los platós de esta casa antes de tiempo. Tengo que decirle que no es la primera vez que lo hacen. Y esto es una falta de respeto institucional intolerable a los trabajadores de Radio Televisión Española. Mire, es un despropósito diseñar programaciones en la sombra para contentar a sus agitadores de cabecera. Muchas gracias. Y nunca faltamos al respeto a los profesionales. Al contrario, usted está regateando salarios y complementos y medios a muchos profesionales que hacen bien su trabajo en la Corporación Radio Televisión Española, que han accedido limpiamente por oposición a sus puestos en Radio Televisión Española, mientras paga cientos de miles de euros a activistas del Gobierno para que hagan propaganda y publicidad a favor de Ferraz. Y no seguir retratando y señalando lo que hacen esos activistas del Gobierno, aunque... Carazo, mire, el único que tiene carnet de militante es usted. Usted sí. Y el señor López Amor, que era diputado del Partido Popular y al que colocaron al frente de Radio Televisión Española. Claro que tengo carnet, soy diputado del Partido Popular, muy orgullosamente además de tenerlo, como tendrán carnet del PSOE los señores del Partido Socialista, pero usted se está ganando que le den el premio que le dio el PSOE a la señora Inchaurrondo el año pasado. Mire, le preguntaba por el respeto de Radio Televisión Española. El de derecho fundamentalmente es incompatible con el berrinche que usted tiene en este momento con Televisión Española. Ninguno. Absolutamente incompatible, señor Carazo. ¿Y sabe por qué tiene este berrinche? Por dos cosas. Se lo he dicho esta tarde, porque no puede controlar Radio Televisión Española y porque nos va bien. Porque si no la pudiera controlar, pero no fuera mal, le daría exactamente igual. Mire, una cosa, ahora que ya ustedes nos han aclarado que van a gobernar conjuntamente con Vox, ¿en qué parte del Estado de Derecho está el lanzallamas? ¿Y la bomba atómica? ¿En qué parte del Estado de Derecho está esto? Porque ustedes han dicho que van a gobernar en coalición y sus socios de coalición están diciendo que van a entrar con un lanzallamas y que van a entrar con una bomba atómica. Bueno, aquí se me dijo también que me iban a dar una patada en el culo, pero bueno, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Por lo tanto, mire, el Estado de Derecho lo que ampara son las coaliciones de gobierno. Lo que no ampara el Estado de Derecho son las coaliciones de demolición
prohibición de los servicios públicos, que es lo que usted quiere traer a la televisión pública. Lo más grave es que el propio Gobierno reconoce por escrito que años ha negado. Radio Televisión estaba al borde de la solución. Vecinos, mire, ahora hablaremos del IVA, pero sí, efectivamente Radio Televisión Española vive una situación de urgencia absoluta y es fundamentalmente, y es lo que le pido, que pongan fin al estado de sitio al que el Partido Popular está sometiendo a Radio Televisión Española. Vivimos la urgencia de que nos dejen trabajar en paz de una santa vez. Simplemente es lo que pido para los profesionales de Radio Televisión Española, porque, sinceramente, se lo he dicho antes, es un berrinche institucional el que tienen con Radio Televisión Española porque nos va bien. Si nos fuera mal, le aseguro que no habría ni comisión de investigación ni problemas con el IVA, porque, mire, señora Montesinos, yo llevo en Televisión Española, si no recuerdo mal, desde el año 2022, y solamente he escuchado lo del tema del IVA cuando llegué yo a la presidencia, pero antes nunca lo había escuchado. Entonces, por algo pasará, por algo habrá pasado. Muchas gracias. ¿Acusar al Partido Popular de qué? Usted que está sometido al dictado gubernamental, que desde Moncloa levantan el teléfono y dicen quién sí, quién no. ¿Pero de qué está hablando? ¿De verdad se lo cree? ¿De verdad se lo cree? O sea... Muchas gracias, señora Montesinos. Encantado de escudriñar todo lo que haga falta para que podamos descubrir que fue el Partido Popular el que provocó el problema del IVA en Radio Televisión Española y que las primeras cuentas que se realizan conforme a la misma normativa son las que se hacen en el año 2017. Eso es auténtico y es así. Pero miren, señorías del PP, dejen de buscar fantasmas en la contabilidad. Hoy, por cierto, trae aquí la señora Montesinos una fotocopia, digo una fotocopia o sea, en sentido figurado, de los... No me refería a otro tipo de fotocopia, de los votos particulares que ayer realizaron los tres consejeros del Partido Popular en el Consejo de Radio Televisión Española. Pero vamos a separar los hechos técnicos de la burda manipulación política que acaba de hacer la señora Montesinos. Ustedes acusan al Consejo de Administración y a este presidente de incluir un activo ficticio y de ocultar pasivos en la reformulación. Esto es mentira. ¿Y sabe por qué es mentira? Porque tenemos el respaldo absoluto de los auditores, de Ernst & Young, que es el auditor de Radio Televisión Española, que ayer mismo emitieron una opinión limpia y sin salvedades. El auditor no ve ningún activo ficticio. Lo ven ustedes en el laboratorio de Génova, pero en el del auditor no se ve ningún activo ficticio. Y mire, la reformulación que hicimos ayer no es un capricho, es una obligación legal tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley el pasado 17 de junio. Básicamente, señora Montesinos, ustedes, cuando plantean aquí esta situación contable, lo que han querido, lo que han intentado es quebrar la radiotelevisión pública y les ha salido mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor López, el pasado 15 de mayo se produjeron dos hechos que retratan perfectamente la situación que vive Radio Televisión Española. Ese día, durante la emisión de la hora de la 1, se produjo un apagón técnico que tardó cerca de 20 minutos en resolverse. No ha sido el único, porque los fallos se han venido repitiendo, el último, el pasado 28 de mayo, durante la emisión de sus mañaneros de Javierito, como le llaman los más allegados. Muchas gracias, señora Martínez Lavella. Yo me alegra enormemente su pregunta porque veo que sigue a la señora Inchaurrondo realmente con una devoción casi mística, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Hacemos un seguimiento diario de ese programa. Yo le voy a pedir, señora Martínez Lavella, dos cosas. Mire, lo primero, si podría llamar a la gente por su nombre o insultar a las personas forma parte, digamos, del ADN parlamentario. Mire, usted ha llamado Javierito a Javier Ruiz y usted debería dirigirse con respeto a las personas, porque la buena educación no está reñida con la contundencia política. La buena educación no está reñida con la educación.
y con la contundencia política. Y en segundo lugar, respecto a el señalamiento que ha hecho a la empresa Kantar Media, que ahora tiene otro nombre, que se llama 55 Blue, mire, le voy a dar un ejemplo que a lo mejor lo recuerda. Cuando ustedes decidieron cargarse Telemadrid y comenzaron las huelgas en Telemadrid y la pantalla se iba a negro, hacía más audiencia los negros que salían por Telemadrid que la emisión regular de Telemadrid. Por lo tanto, yo creo que para hablar de audiencias lo que pueden hacer es traer a su comisión de investigación a los responsables de 55 Blue para que les den alguna lección y le saquen de algún error que tienen. Mire, señora Martínez Lavella, le voy a enseñar un cuadro que este sí lo he hecho en grande, porque se me ha olvidado hacer los otros en grande. Mire, esta es la evolución de la ejecución de las inversiones entre 2012 y 2026. ¿Ve este boquete que hay aquí? Este boquete es el de los años del Partido Popular. Este es el boquete de los años del Partido Popular. Mire, le voy a decir, entre los años 2012 hasta el año 2018, que ustedes salieron del Gobierno, se invirtieron un total de 212 millones de euros, con una ejecución, estoy hablando de ejecución media anual, de 35 millones de euros. Ustedes invertían 35 millones. Entre 2018 y 2025, la media es de 49 millones de euros al año. Ustedes, señora Martínez Lavella, en cambio, sí invierten en lo importante. Por ejemplo, nos hemos enterado recientemente, porque lo he visto en la prensa, que el programa de Toni Cantó en Apun costaba 80.000 euros por entrega y tuvo 6.000 espectadores alguna de sus entregas. Muchas gracias. Que es lo que ha dicho, como le dicen los más allegados. Y en cuanto al boquete que acaba usted de abrir, es el que dejó en la caja Zapatero. Gracias, señora Lorente, gracias por repetirme la pregunta que me hizo ayer el consejero Jarabo en el Consejo de Administración, y le respondo lo mismo que le respondí a él ayer. Cuando tenga los datos, y obviamente están recogidos en las cuentas, que van a ser públicas dentro de poco, se los traeré aquí con todo gusto y lo comentaremos. Pero es que usted me preguntaba por la autonomía de Radio Televisión Española, no me preguntaba por el dato de la deuda. Entonces entiendo que dentro del margen de cortesía parlamentaria no está que pretenda que yo me acuerde de ese dato de manera, digamos, de memoria, ¿no? Por lo tanto, mire, aquí fundamentalmente usted ha venido a confundir otra vez a todos los que nos están escuchando con el tema del IVA y la deuda de Radio Televisión Española. Mire, señora Lorente, nosotros lo que tenemos son unos créditos para financiar el circulante de la empresa. Lo mismo que lo tienen otras televisiones autonómicas gestionadas por ustedes. A veces se tienen esos créditos con un banco, a veces se tienen con la propia administración, pero lo importante es que con el Real Decreto Ley que se ha aprobado se pone fin a la barbaridad que ustedes cometieron en el año 2015 y a las cuentas de 2017 que se formularon en el año 18. Se formularon justo un mes antes de la salida del último presidente del Partido Popular en Radio Televisión Española. Y por lo tanto, dejen de confundir con el apocalipsis del IVA, porque afortunadamente ha habido quien se ha hecho cargo, el Estado se ha hecho cargo del asunto y lo ha resuelto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que es lo que ha dicho, como le dicen los más allegados. Y en cuanto al boquete que acaba usted de abrir, es el que dejó en la caja Zapatero. Gracias, señora Lorente, gracias por repetirme la pregunta que me hizo ayer el consejero Jarabo en el Consejo de Administración, y le respondo lo mismo que le respondí a él ayer. Cuando tenga los datos, y obviamente están recogidos en las cuentas, que van a ser públicas dentro de poco, se los traeré aquí con todo gusto y lo comentaremos. Pero es que usted me preguntaba por la autonomía de Radio Televisión Española, no me preguntaba por el dato de la deuda. Entonces entiendo que dentro del margen de cortesía parlamentaria no está que pretenda que yo me acuerde de ese dato de manera, digamos, de memoria, ¿no? Por lo tanto, mire, aquí fundamentalmente usted ha venido a confundir otra vez a todos los que nos están escuchando con el tema del IVA y la deuda de Radio Televisión Española. Mire, señora Lorente, nosotros lo que tenemos son unos créditos para financiar el circulante de la empresa. Lo mismo que lo tienen otras televisiones autonómicas gestionadas por ustedes. A veces se tienen esos créditos con un banco, a veces se tienen con la propia administración, pero lo importante es que con el Real Decreto Ley que se ha aprobado se pone fin a la barbaridad que ustedes cometieron en el año 2015
2015 y a las cuentas de 2017 que se formularon en el año 18. Se formularon justo un mes antes de la salida del último presidente del Partido Popular en Radio Televisión Española. Y por lo tanto, dejen de confundir con el apocalipsis del IVA, porque afortunadamente ha habido quien se ha hecho cargo, el Estado se ha hecho cargo del asunto y lo ha resuelto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que yo he hecho no tengo una respuesta igual de sencilla. Me sorprende, perdón un momento, escrito. Esperamos impacientes. Muchas gracias. Y usted cállese que no está en el turno de palabra. Gracias. Señora Lorente. Señora Lorente, una matización. Yo no soy el director de Televisión Española, es Sergio Calderón, soy el presidente de la corporación. Esto por un lado. Y en segundo lugar le quería decir, mire, yo creo que lo que ustedes tienen que hacer hoy aquí es decir claramente y tener la decencia de explicarle a los trabajadores de Radio Televisión Española si piensan votar en contra de garantizar los fondos que sostienen sus nóminas y el futuro de la corporación. Esto es lo que usted tiene que decirnos aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 20. Y rigor deben ser los mismos para todos los contenidos de Radio Televisión Española. La resolución firme con su repercusión en la contabilidad de la empresa que se hizo en las cuentas de 2017, las últimas aprobadas por el Partido Popular. Pero bueno, como este no era el asunto de la pregunta, me voy a ceñir a la pregunta. Pero se lo digo y pongo a su disposición, bueno, las cuentas son públicas. Mire, por supuesto que sí, pero la calidad en televisión no es una opinión abstracta. ¿no? Se mide en resultados y obviamente la calidad no se mide en lo que le gusta a su partido. Yo tengo que decirle que bajo mi gestión, que es la que ustedes combaten de una manera muy activa, como he dicho esta tarde, Radio Televisión Española está logrando los mejores índices de audiencia de los últimos 14 años. 14 años, con unos informativos rigurosos. Tengo el contador de denuncias en los informativos lo tengo a cero. Ninguna presión política sobre las redacciones de Torre España y de Radio Nacional, y con contenidos competitivos. Muchas gracias. Señor López, Telepedro, sus redes sociales y sus plataformas responden a un alineamiento ideológico perfectamente reconocible, la Sanchesfera. Gracias, señora Patricio. Mire, no tenía el dato este que me ha dado usted sobre la publicación de los Javis y de repente me he preguntado, pero es una pregunta retórica, ¿no será que interesan más las publicaciones de los Javis que las publicaciones de su partido? Digo a los internautas, porque también podría suceder esto. Mire, la calidad, mire, señora Patricio, el estándar de calidad de su partido, ¿cuál es? El de la Televisión de Galicia, que va a cerrar este mes en el 6,7%, que es como está a día de hoy, y un coste de 140 millones de euros. Han dinamitado una de las televisiones más potentes de la Forta y la han conseguido dinamitar en prácticamente 3 o 4 años. Mire, si quiere podemos hablar también de Madrid. Mire, la 1 promedia en Madrid un 14%. Y en la Comunidad Valenciana la 1 promedia un 15%. Todo esto es gente que no tiene criterio, es gente que no piensa, es gente que está dentro de la Sanchesfera, como usted le llama, y que, por supuesto, cuando va a votar, va con el voto metido entre los dientes. La falta de respeto que usted ha demostrado esta tarde, que siempre me confundo, esta tarde aquí, con la forma en la que califica la audiencia de Radio Televisión Española, me parece muy preocupante. Mire, ninguno de los grupos que aquí me preguntan, y hay varios aquí en esta otra bancada, salvo ustedes y Vox, señalan públicamente a los profesionales de esta casa. Y le voy a decir una cosa, por favor, respete a los profesionales, vuelque sus iras contra mí, pero no contra los profesionales. Muchas gracias. Bajo su presidencia, la Corporación de Radio Televisión Española lamentablemente se ha convertido en Telepedro. La mayor factoría de bulos, el aparato de desinformación más costoso, eso sí, a costa de todos los españoles, vulnerando su derecho a recibir información veraz. Verle de nuevo por aquí.
Mire, claro que el contexto es importante, pero viendo el nivel conceptual de la pregunta, el contexto que de verdad me preocupa es el de su grupo parlamentario. Yo creo, sinceramente, que no podemos convertir esta comisión, a lo mejor por eso han convocado la comisión de investigación, en una especie, vamos a llamar, de terapia para desahogar las frustraciones editoriales que tienen con Radio Televisión Española. Yo agradecería que hubiera alguna pregunta diferente. A lo mejor pueden preguntar otra cosa, porque llevo con estas 17 comparecencias, creo, o 15, no me acuerdo muy bien cuántas veces he venido, y siempre es la misma pregunta. Y además desde el principio de los tiempos. Es que no hay posibilidad de evolución dentro de la oposición que ustedes hacen a Radio Televisión Española. Muchas gracias, señora Moraleja. Muchas gracias. Mire, la Telepedro es una anomalía democrática de primer orden y por eso seguiremos preguntando cada vez que tengamos ocasión. Es una manipulación sistemática. No se tratan de errores, censuras o faltas de pluralidad. No, se trata de una estrategia diseñada y destinada a alterar la realidad, a elección interesada de temas, enfoques sesgados, falta de rigor, falsedades e invisibilización de los que son críticos y sobre representación de los afines. Señora Moraleja, me habla de pluralidad y yo le voy a ofrecer una cosa. Como se ha publicado recientemente un estudio sobre la pluralidad de Telemadrid, donde es más fácil encontrarse a Vito Quiles que a un periodista del Diario o un periodista de la cadena SER, yo le voy a proponer que hagamos un informe, que yo me comprometo a hacerlo, sobre el equilibrio en las tertulias de Radio Televisión Española y traerlo aquí. Deme algo de tiempo para poder hacerlo, porque ahora no sé si lo podría tener para la de julio. Si lo puedo tener, lo voy a tener para la de julio. Por supuesto, un informe externo, porque si lo hacemos interno, usted dirá que están los datos manipulados y todo esto. Entonces, yo le propongo que, teniendo en cuenta el informe que se ha hecho de Telemadrid, comparemos esos datos con los datos que va a arrojar el informe de Radio Televisión Española. Porque, mire, en Radio Televisión Española traemos a nuestras mesas de debate hasta la gente que nos pone a escurrir, porque no tenemos ningún problema y porque creo que la televisión pública tiene que ser abierta. Y usted lo sabe porque usted sigue Mañaneros, porque usted sigue otros programas y sabe que en nuestras mesas están representadas todas las opiniones. Por lo tanto, a ver si dentro de un mes o cuando celebremos la próxima comisión puedo tener el informe y usted me hace la pregunta y lo vemos aquí los datos. Muchas gracias. La gestión de los recursos humanos es importante en cualquier empresa. En una corporación pública como Radio Televisión Española es esencial. Sin embargo, usted parece ignorar una realidad que no denunciamos únicamente el Partido Popular. Son numerosas las voces internas, sindicales, profesionales y sociales que vienen alertando de la infradotación de personal técnico en la corporación. ¿Le parece normal? Su prioridad parece ser incorporar informadores, ya sea mediante procesos de estabilización, de selección de personal o de contratación temporal. Cuenta ya con cerca de 2.000 profesionales de la información y es, con diferencia, la empresa española con mayor número de periodistas. Dígame, por favor, ¿cuál es su política de gestión de los recursos humanos de Radio Televisión Española? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Ucero. Dice que mi prioridad es contratar profesionales de la información. Y lo dice el Partido Popular, que montó una redacción paralela en Radio Televisión Española y que además tuvo en total una cantidad de más de 98 sentencias por fraude en la contratación, todas ellas o prácticamente todas ellas de periodistas en Radio Televisión Española. Mire, como dice usted que sobran periodistas, que es lo que ha dicho aquí esta tarde, creo que debería hablar con el Consejo de Informativos. Hable con el Consejo de Informativos y póngase de acuerdo con ellos. Normalmente no es eso lo que me dicen. Por lo tanto, no se desalineen, por favor. Muchas gracias. Es que se externalizan programas de actualidad política como Mañaneros, Malas Lenguas o Directo al Grano, saltándose la Ley de Radio Televisión Española, el mandato marco y el manual de estilo. ¿Y qué ocurre con el personal técnico imprescindible para abordar una producción? Pues que sigue siendo insuficiente. Muchas gracias, señora Usero. Me sorprende su preocupación sindical, teniendo en cuenta que fueron ustedes los que echaron a los sindicatos del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es realmente impresionante lo que produce el estar en la oposición, ¿no? Un cambio en las perspectivas verdaderamente curioso, ¿no? Cuando se está en la oposición y no se está
está en la gestión, pues obviamente se cambia de opinión. Mire, me ha hecho ahí un relato de cosas que hemos perdido jurídicamente, pero le voy a decir yo lo que hemos ganado. Mire, la Audiencia Nacional ha desestimado la Audiencia Nacional, o sea, lo digo porque la Audiencia Nacional ha desestimado íntegramente las demandas interpuestas contra nuestros procesos de contratación temporal y el funcionamiento de las bases de datos. La Audiencia Nacional ha respaldado de forma rotunda la composición y diseño de los comités de valoración de nuestras oposiciones. La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda contra el acuerdo de producción interna que firmamos con los sindicatos UGT, SI y USO. Y le voy a decir más, estamos ejecutando la mayor estabilización de la historia de esta casa, incorporando a 1.470 profesionales por mérito y capacidad. No por mi dedo, por mérito y capacidad. Ustedes son los que tienen sentencias acumuladas por haber contratado a dedo en Radio Televisión Española. Cuando ustedes gestionaban, y se lo he dicho anteriormente, terminaron con 94 condenas judiciales por contrataciones fraudulentas. La mayoría de ellas, curiosamente, pero es una pura casualidad, en el área de informativos, esa en la que usted dice que sobran trabajadores. Pues le voy a decir una cosa, no sobra ningún periodista en Radio Televisión Española. Muchas gracias. Dar voz a tertulianos que abiertamente están señalando a los jueces con todo tipo de insinuaciones injustificables. También por dar voz a portavoces de imputados por corrupción como Zapatero, y me estoy refiriendo a Luis Arroyo, que utilizó Radio Televisión Española para lanzar el bulo de que las joyas que requisó la UCO a Zapatero costaban entre 30.000 y 50.000 euros, cuando en realidad superaban el 1.000.000 de euros. Por cierto, se comenta que Zapatero está pidiendo ser entrevistado en Radio Televisión Española y se lo queremos preguntar a usted directamente. ¿Esto es cierto? De Vox pensamos que Radio Televisión Española es una herramienta que en buenas manos puede ser un gran instrumento al servicio de España. Señor Mariscal, yo hoy venía aquí pensando que usted me iba a dar una alegría y me ha hecho una crítica, ¿no? Porque pensé que me iba a felicitar por el excelente trabajo que hemos hecho en la cobertura de la visita del Papa, de León XIV, y yo digo, hoy el señor Mariscal me va a felicitar, pero no ha sido de esa manera. Mire, le tengo que decir que la visita del Papa León XIV, nosotros hemos intentado que la imagen de España brillara con dignidad en todo el mundo, para eso éramos el pool internacional de la señal, es decir, eso que ustedes llaman las prioridades nacionales, pues eso ha sido para nosotros durante este tiempo en la visita del Papa. Mire, señor Mariscal, vamos a hablar de lo que de verdad le quita el sueño, que es el tema del desembarco sindical, que ya me esperaba yo que me iba a salir usted por el tema de la sección sindical de Solidaridad, porque aunque lo acaba de decir el señor Mariscal, para quien no lo sepa, Vox ha abierto una sección sindical en Radio Televisión Española que, como saben, se llaman Solidaridad. Las puertas de mi despacho están abiertas, tengo pendiente reunirme con ellos y ve que han podido entrar sin lanzallamas, sin absolutamente ningún tipo, digamos, de artefacto que sea necesario para echar abajo las puertas, o con bombas atómicas, que eso es propio de Corea del Norte o de Irán, ¿no? Pero no de países civilizados como el nuestro. Yo, mire, he leído las 10 reivindicaciones que tienen aquí en su manifiesto, que lo colgaron en Twitter, y tengo una excelente noticia que decirle, y es que ya se pueden disolver, porque, miren, todo el programa electoral que han presentado ya está cumplido por la dirección. Mire, habla, en primer lugar, acabar con la externalización. Estamos en ello y esta tarde voy a dar aquí cuenta del asunto. Transparencia en las contrataciones, se publican mensualmente. Recuperación del poder adquisitivo de la plantilla, dígaselo al Gobierno, porque como empleados públicos subimos lo que decreta cada año los presupuestos. Tope de los sueldos de los cargos a dedo. Yo fui el primero en bajarme mi salario. Fin de las presiones políticas en la redacción. Encuéntreme una denuncia de una presión política en la redacción de Torre España. Defensa del prestigio de Radio Televisión Española. Siempre estaremos ahí. Estabilidad laboral. Estamos haciendo la mayor oposición de la historia de Radio Televisión Española. Defensa real de los centros territoriales. Acabo de mencionarlo esta mañana y podría seguir. Por lo tanto, como le digo, señoría, yo creo que es una serie de reivindicaciones en las que hemos trabajado intensamente. Llegan un poco tarde, pero por supuesto yo estaré encantado de poder escucharles y de que ustedes aporten todo lo que vean conveniente dentro de las relaciones sindicales de Radio Televisión Española. Voy a empezar así, pero es que el departamento de ocurrencias de la señorita Pepis que tienen en Génova, un día
se levantó diciendo que había que hacer aquí una comisión de investigación para la televisión española. Ya le adelanto que esto es el reparto del estúpido, el 50% de la nada, cero. De las comisiones de investigación, de las 8 que están, en fin, que se han terminado, que empiezan, estos señores no sacan nada. Y por lo tanto tampoco sacarán nada de televisión española. Dicho esto, ¿se acuerda usted, no? Iban a entrar con motosierra y con lanzallamas. Y esos que entran con motosierra y con lanzallamas se reparten los sueldos entre el jefe de prensa de Vox y el consejero de Canal Sur. Estos son los que vienen a dar lecciones a los demás. Y dicho esto, claro, tampoco quiero hablar yo de la visita del Papa, porque la anterior que tuvimos, que la hizo prácticamente la televisión valenciana, pues entró en la trama Gürtel y fue condenada con 3,2 millones de euros, es que se lo llevaron a lo crudo. Entonces, tampoco quiero entrar ahí. Le digo, se va a poner en marcha a partir del 1 de julio y quiero agradecer a todos los trabajadores de Televisión Española que se han presentado dentro de la oferta pública que realizamos para participar en este programa. Frente a 22 plazas tuvimos 40 y tantas solicitudes. Yo creo que esto es significativo del interés que hay entre la plantilla de Radio Televisión Española y, como digo, vamos a lograr, y es un dato que quería darle, y con esto termino, vamos a lograr un ahorro de cerca de 2,4 millones de euros en producción externa. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Gil. Gracias, señor López. Lo dicho, ante compromiso adquirido, un compromiso cumplido. Sería bueno que este pluriempleado que tienen por ahí los de Vox aprendiera y hiciera estos deberes en la radiotelevisión pública andaluza. Sobre todo porque yo creo que nos deben muchas explicaciones. Y alguno de las salas sabe que hay presuntamente una devolución de cantidades de una organización que parece que no les toca, que se llama Revuelta, que se llevaron de una manera artera ante la desgracia de muchos ciudadanos los monumentos que daban los ciudadanos por las ayudas a la gana. Muchas gracias. Señoría, yo sí quiero desmentir algunos bulos que se están esparciendo por algunos medios relacionados con que la 2CAT es un fracaso de audiencia, ¿no? Como he dicho, actualmente está promediando un 3,5% de cuota en lo que llevamos del mes de junio. Los informativos territoriales están ya en el 10,4%. Esto, que puede parecer mucho o poco según se mire, es el máximo de las últimas 17 temporadas en el caso de los informativos territoriales de Televisión Española. Y en el prime time, que es la franja más competitiva que tenemos dentro de la televisión, hemos situado ya varios productos que superan el 4% de cuota. Y mire, todo esto lo hemos hecho con un consumo de contenidos que no llega, en lo que llevamos de año, a los 7 millones de euros, lo que está lejísimo de los presupuestos que manejan otras corporaciones, tanto públicas y, por supuesto, también privadas. Somos modestos, no tenemos obviamente todos los recursos que nos gustaría, pero yo creo que se está haciendo una buena televisión. En el caso de 2CAT se ha duplicado la oferta en catalán, con casi 1.500 horas de emisión en catalán en lo que llevamos de año. Y, por lo tanto, desde aquí, mi felicitación a todos los trabajadores que cada día hacen este canal con muchísimos menos recursos que su competencia. Muchas gracias. ¿Cree usted que el Gobierno respeta Radio Televisión Española? Encantado de saludarle. Mire, mi labor, afortunadamente, no es evaluar los sentimientos del Ejecutivo, no está dentro de mi labor esa, y yo lo único que le pido al Ejecutivo pues es que respete nuestros presupuestos, nuestra autonomía de gestión y la profesionalidad de nuestros trabajadores. Lo que sí me preocupa es el absoluto desprecio que demuestra su grupo parlamentario hacia Radio Televisión Española cada vez que vengo a esta comisión. Muchas gracias. El señor Martín. Gracias, presidente. Señor presidente, como periodista, ¿puede usted explicar con precisión la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil derivada del delito? ¿Conoce los criterios de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para calcularla? ¿Conoce usted las reglas dosimétricas previstas en el Código Penal para la determinación de la pena aplicable para el que colabore con las autoridades en el marco de una organización criminal? ¿Sabría usted aplicar esas reglas? Tengo que decir dos cosas, que esa no es la pregunta que se me ha trasladado por la Cámara, que es a quién se debe como presidente de Radio Televisión Española. Y, en segundo lugar, le digo que yo no estoy aquí en calidad de jurista, sino en calidad de presidente de la corporación. Muchas gracias. Diría, señor presidente, que deje usted de actuar como un comisario político al frente de la Corporación de Radio Televisión Española. Gracias, presidente. Muchas gracias.
de inferioridad, que es lo que vienen últimamente intentando con estas tipos de preguntas genéricas que hacen, pero es que en este caso no hay ninguna relación. Pero sí le voy a decir una cosa, señor Martín Blanco. Mire, es una pena que usted forme parte de esa minoría que no tiene confianza en Radio Televisión Española, teniendo en cuenta los estudios que he demostrado aquí esta mañana de la Universidad de Oxford y de una institución tan sospechosa como la Universidad de Navarra y de Reuters. Pero le voy a decir una cosa. Vamos a seguir trabajando para que usted también pueda confiar en Radio Televisión Española y deje de formar parte de la minoría. Muchas gracias. Ocurrió la brillante idea de crear una comisión de investigación en el Senado sobre Radio Televisión Española. Al señor Tellado, al ilustre Feijóo, a la señora Montesinos o a un asesor titulado en la Universidad Wisconsin de Pozuelo de Alarcón. Señorías del Partido Popular, el patrimonialismo que padecen y manifiestan en esta iniciativa es del mismo mal que el señor García Castellón o el señor Peinado, y hablan de colonizar. Será por lo que están haciendo en el Consejo General del Poder Judicial, o con el bloqueo del Tribunal Constitucional, o con el Senado, que lo han convertido en un plato de televisión. La iniciativa de creación... Mire, vivimos un momento político, antes no lo he podido decir, pero inaudito, ¿no? Porque antes, tradicionalmente, se montaba una comisión de investigación cuando un servicio público se hundía, o iba mal, o tenía graves problemas, ¿no? Ahora se va a hacer una comisión de investigación porque funciona demasiado bien. Porque si no funcionara demasiado bien, no se les ocurra pensar que estaríamos hablando de una comisión de investigación en el Senado sobre Radio Televisión Española. Mire, hay gente a la que le produce una profunda alergia que el grupo Radio Televisión Española sea el único grupo que crece en España, firmando el mejor semestre, el mejor primer semestre en 14 años, el conjunto de canales. Y les voy a dar algunos datos. Miren, aquí no se ve porque está muy pequeñito, pero bueno, la 1 afianza una segunda posición histórica con un 12% de cuota. Se sitúa a solo, a día de hoy, 8 décimas de Antena 3, que es la menor distancia que ha habido entre los dos operadores en 14 años. Estamos rozando, por tanto, el liderazgo absoluto de la televisión en España. En segundo lugar, nuestros informativos registran una audiencia del 14,6 con el mayor crecimiento entre temporada de toda su historia. Y lo más importante para mí, hemos recuperado por completo a los jóvenes y los adultos. Somos líderes de edad, líderes de audiencia en el tramo de edad entre 13 a 54 años y somos la cadena nacional más vista en Cataluña, Madrid, Euskadi, Comunidad Valenciana y Galicia en este primer semestre. El informativo territorial de las 2 de la tarde firma ya un 13,3% de cuota de pantalla media. Por lo tanto, señoría, y voy concluyendo para no pasarme del tiempo, lo que de verdad les quita el sueño a algunos es que la 1 es líder absoluto en el target comercial, con un 11,9% de audiencia. Y ese target comercial es el terreno donde se disputa mucho dinero. Cada vez que Televisión Española sube un punto de audiencia, es un punto que no se comercializa, pero sí es un punto que no va a engrosar a las arcas de la competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Investigación del Senado, pero yo creo que vale la pena reincidir. Una, por el número de comparecientes, casi 50 ampliables, de todas las iniciativas que el Partido Popular toma respecto a Radio Televisión Española y otras cosas, pero aquí hablamos de Radio Televisión Española. Me temo, y sin miedo a equivocarme, que responde también a la preocupación de determinados intereses privados por la excelente evolución de Radio Televisión Española en términos de audiencia, de competencia y, como usted apuntaba recientemente, de confiabilidad. Y el PP no actúa más que como brazo ejecutor de quienes no quieren una radiotelevisión pública competitiva. Señor Sarria, mire, como he dicho antes, la conexión entre lo que ha sucedido en Francia y lo que va a suceder en España es evidente, ¿no? Hay una lista larga
de cadáveres audiovisuales que ha provocado la gestión del Partido Popular en algunas televisiones públicas. Yo formo parte de esa lista por 2 veces, una en Telemadrid como cadáver audiovisual, formé parte de Telemadrid y luego con mi salida de Radio Televisión Española. Es decir, que somos muchos los que hemos experimentado ya esto previamente y por lo tanto no nos sorprende. Lo que sí me ha sorprendido, fíjese, es que entre la lista de los comparecientes o de la gente que está invitada a participar en la comisión no he visto a nadie de la Universidad de Oxford ni de la Universidad de Navarra, ¿no? que hacen el estudio internacional más importante sobre credibilidad de los medios internacionales, públicos y privados. Me imagino que habrá sido un desliz que luego se podrá corregir más adelante. Mire, aquí hay una cosa que me parece importante para no tener que recurrir a la Universidad de Oxford. Vamos a quedarnos aquí un poquito más cerca y vamos a hablar de la CNMC. La CNMC acaba de sacar, salvo que la CNMC también estén en duda, porque pues, aquí se pone en duda todo, pues también la CNMC se pone en duda y los técnicos de la CNMC también en duda. Acaba de sacar un informe demoledor, pero demoledor contra las mentiras que venimos escuchando en el último año. El informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público destruye todo este relato de acoso y derribo con 3 conclusiones que son inapelables, que no son mías, no hemos pagado por ellas, las hace la CNMC. Primero, califica la gestión global de Radio Televisión Española como satisfactoria, otorgándole una nota de 3,67 sobre 4. 3,67 sobre 4. Segundo, certifica que los informativos de Televisión Española avanzan de forma decidida hacia un mayor equilibrio entre el Gobierno y la oposición. Y, en tercer lugar, revela que la percepción ciudadana sobre el pluralismo y la objetividad de Radio Televisión Española ha alcanzado la mejor valoración de los últimos 5 años. 5 años. Por eso, realmente no entiendo cuál es la finalidad de esta comisión de investigación, porque, claro, nos acusan de despilfarro, como leo habitualmente en la prensa, a quienes hemos logrado las mejores audiencias en los últimos 14 años y hemos dejado un balance saneado que luego tendremos ocasión de comentar en otras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Criterio, ¿a cuento de qué? ¿Con qué derecho? ¿Es que esta comisión no cumple su función con mayoría absoluta como tienen? ¿Es que le molestamos otras voces y formaciones políticas? ¿O es que piensan que el Estado les pertenece? Ustedes no son un partido de Estado, son un partido-Estado, que es diferente. Pecan de un vicio muy del partido de las togas, piensan que lo público les pertenece, el Estado es suyo. De la Comisión no solo sienta un grave precedente institucional, es que es manifiestamente inconstitucional y es que además amenaza la independencia editorial de Radio Televisión Española. Usted, en primer lugar, no voy a entrar en ningún tipo de consideración jurídica sobre la legalidad o no de la comisión de investigación, puesto que ya en la anterior comisión hice una serie de precisiones sobre el tema, ¿no? Pero sí creo que se pueden hacer algún tipo de comentario en relación con lo que ha ocurrido en Francia y lo que puede suceder en España, ¿no? Creo que lo que puede suceder en España es un calco bastante milimétrico de la estrategia que tiene la ultraderecha europea para colonizar y destruir el ecosistema público de información. Lo digo así como lo pienso, para destruir el ecosistema público de información. Y por eso quiero hacerles hoy aquí un pronóstico que desgraciadamente sé que se va a cumplir paso a paso. Un pronóstico que, por decirlo de alguna manera, tendría 3 partes o 3 etapas dentro de la hoja de ruta. En primer lugar, el acoso. En el acoso ya estamos. Se van a usar acusaciones falsas de parcialidad para intentar fusilar la credibilidad de los profesionales de esta casa. Luego tendremos la oportunidad durante esta comisión de hablar de algunos estudios recientes, como de la Universidad de Oxford, donde se habla precisamente sobre la credibilidad y la confianza de Radio Televisión Española. En segundo lugar, la asfixia. Esta es la segunda parte. El informe final ya está redactado, todos lo sabemos, y solamente busca justificar recortes masivos para quebrar la televisión pública. Eso tiene que ver fundamentalmente con una pregunta que luego me harán también por aquí con el tema del IVA. Pero reconozco que se lo estamos poniendo difícil en relación con los recortes. Y en tercer lugar, la tercera pata es el negocio. Quieren vaciar de recursos a Radio Televisión Española para regalarle la audiencia, también la influencia, pero sobre todo la audiencia, porque eso es dinero, a alguna corporación
privada amiga. Como bien denunció el diario Le Monde, esto no es fiscalización, es una guerra cultural destinada, como digo, a derechizar el espacio mediático y demoler determinadas instituciones que garantizan el pluralismo democrático. Hoy, Radio Televisión Española va a sufrir esta comisión, no esta de aquí, que yo estoy muy agradecido por venir aquí, digo la comisión de investigación, porque el líder, porque el solvente y porque el libre. Y por eso han decidido destruirla. Muchas gracias. Número 13, tiene la palabra la señora Ramírez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor López. Yo creo que solo hace falta ver a las derechas en esta comisión para saber el buen momento que atraviesa la radiotelevisión española, una radiotelevisión española que está demostrando que es capaz de combinar la calidad con la audiencia y con el servicio público. Lo vemos también en la apuesta por los formatos que reflejan la diversidad territorial y cultural en nuestro país, y lo vemos con el reciente estreno del Perro andaluz de Manu Sánchez, que está conectando con la ciudadanía desde el humor, la cultura, la cercanía, pero sobre todo desde un enorme compromiso social. Un formato que apuesta por dar voz a las distintas realidades territoriales y culturales, fomentando una visión plural de España desde el respeto a la convivencia y a la riqueza. Y yo sé que se me nota mucho el orgullo andaluz, pero también el trabajo bien hecho. Y por eso lo vemos en lo que también queremos poner en valor, son aquellos aspectos menos visibles, pero que son completamente fundamentales, como son la accesibilidad. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que se ha hablado aquí en el día de hoy, ha reconocido el enorme esfuerzo que está realizando las radiotelevisiones en abierto y especialmente Radio Televisión Española en materia de subtitulado, audiodescripción y lengua de signos, garantizando la información, la cultura y el entretenimiento para que llegue a toda la ciudadanía, sin barreras. Este informe de la CNMC sobre el cumplimiento de las obligaciones y accesibilidad por los prestadores audiovisuales no ha caído del cielo. Lo hace al amparo de la ley que regula este organismo, que le atribuye la tarea de supervisar y controlar el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. Y les recuerdo esto, sobre todo para ubicar a sus señorías del Partido Popular, ya que estamos aquí en el Senado, a ver si son capaces de asimilar que los mecanismos específicos de control y regulación a los que está sometido Radio Televisión Española son esta propia comisión mixta en la que nos encontramos y la propia CNMC, no esos teatrillos que ustedes quieren montar con las comisiones de investigación en el Senado, haciendo uso de su mayoría absoluta para tratar de someter a juicio político a un ente público que ofrece unos resultados que ya quisieran para ustedes. Mire, Radio Televisión Española es el motor de la accesibilidad audiovisual en España y España es un referente a nivel mundial gracias a todo el trabajo que se hace por parte de Radio Televisión Española. Frente al 90% que nos exige la ley, los canales de Radio Televisión Española están ya en un 99% de programación subtitulada. Pero yo no quiero quedarme aquí con el dato cuantitativo, sino con el dato cualitativo, que me parece que es más de justicia social. Hemos sacado la accesibilidad de las madrugadas y en este momento la accesibilidad a los contenidos accesibles están en el prime time, en los grandes informativos y obviamente en los eventos que sigue todo el mundo, como en el pleno que se celebró ayer en el Congreso o con otros eventos de carácter internacional. Aunque, bueno, el Partido Popular siempre me dice que lo dedico todo a propaganda, pues también hacemos algunas cosillas que impactan en la ciudadanía y especialmente en aquellos sectores que muchas veces no están en el foco. Yo sí les quería anunciar aquí 3 hitos que a mí me parecen muy importantes porque, como digo, impactan en sectores que muchas veces no tienen absolutamente ningún foco en los medios de comunicación. El primero de estos elementos son nuestro liderazgo mundial en sordoceguera, de la mano de la ONCE. Estamos ya en la fase final para que las personas sordociegas tengan acceso total a los contenidos. Seremos la primera televisión que yo tenga localizada dentro del planeta en poner un canal entero a disposición de este colectivo, el canal RTV para Todos, que arrancará previsiblemente en torno al mes de noviembre, cuando se ponga en marcha el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT. En segundo lugar, quiero decirles también que estamos cerrando un convenio estratégico con la Confederación Estatal de Personas Sordas para que sean los propios usuarios también los que participen en la evaluación de las medidas de accesibilidad que nosotros estamos desarrollando. Y por último, quiero anunciarles el telediario en lenguaje fácil.
junto al Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Lanzaremos un informativo adaptado para personas con discapacidad cognitiva, mediante la simplificación del lenguaje, del apoyo visual. Conceptos complejos se van a entender de una forma más llana y atractiva. Yo creo que estamos hablando prácticamente de 30.000 personas en España que son sordociegos o miles de personas que tienen una discapacidad cognitiva y que tienen el mismo derecho a enterarse de lo que pasa en su país que cualquier otra persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la pregunta. Como usted decía hace un momento, este convenio, que es el primero que se firma entre Radio Televisión Española y el Ayuntamiento de Pamplona, también en este caso con la Casa de la Misericordia y con ETV, es un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas que yo creo que merece la pena poner en valor. Como digo, este es un convenio que inicialmente va a regular nuestra colaboración para los próximos 4 años, aunque es renovable también por otros 4 años. Y parte de una realidad que es incontestable, ¿no? Y es que la celebración y la puesta en marcha de los Sanfermines cada año en la ciudad de Pamplona pues requiere un esfuerzo ingente por parte del Ayuntamiento de Pamplona. Y por lo tanto, de lo que se trataba en este caso es de aliarnos en condiciones de igualdad con el Ayuntamiento y con la Casa de la Misericordia. Usted hacía referencia a la aportación económica que va a realizar Radio Televisión Española, que nos va a permitir también que se financie en una parte de las actuaciones necesarias para la correcta organización de San Fermín, y que creo que nos va a permitir también pues una coordinación mucho más fluida, tanto con el propio Ayuntamiento como con la Casa de la Misericordia. Hay que tener en cuenta una cosa: el sitio natural de los Sanfermines en la radiotelevisión pública. Yo creo que en esto hemos estado de acuerdo tanto el Ayuntamiento de Pamplona como Radio Televisión Española y también la Casa de la Misericordia. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos hecho? Renovar nuestro acuerdo con ETV. Este era un planteamiento que puso sobre la mesa también el alcalde de Pamplona para que los Sanfermines se puedan seguir en lengua euskera y, por lo tanto, para nosotros esta era una medida imprescindible dentro de este convenio. Y por último, como usted mencionaba también en su intervención, hemos hecho un acuerdo que trasciende puramente a la retransmisión de San Fermín de cada año, ¿no? Es un acuerdo que tiene un componente cultural muy importante, dado que Radio Televisión Española cede al Ayuntamiento de forma gratuita nuestro archivo histórico de los encierros. Es decir, son décadas de patrimonio audiovisual que se van a poder consultar, que se van a poder utilizar por parte de investigadores de la propia ciudad. Les dejo solamente un dato. En 2025 los Sanfermines dieron una cuota media en el conjunto de España del 64% y en el caso de Navarra la audiencia alcanzó una media del 87%. Muchas gracias. Muchas gracias. El Partido Popular respecto a la política audiovisual en esta materia, pero quiero plantearle, señor López, algunas consideraciones sobre la cobertura desde una perspectiva crítica, porque se observa un sesgo estructural con informativos que priorizan el bipartidismo, fuerte personalización en candidatos, agenda setting favorable al partido gobernante y falta de pluralismo interno real. Compartimos en este sentido la queja de la plataforma Radiotelevisiones Públicas en Lucha y podemos reconocer que la cobertura de radiotelevisión fue la más profesional, con una mejora de despliegue técnico en comparación con Canal Sur. Sin embargo, hemos de llamar la atención sobre dos cuestiones que nos preocupan. La primera es la mirada mesetaria. En Andalucía estamos hartos de la visión colonial de Madrid y Cataluña. Que en el primer debate hubiera periodistas de Madrid o de La Vanguardia comentando el debate es injustificable y un despropósito que da cuenta de cierta lógica de la colonialidad. Es verdad que luego se rectificó a posteriori, pero persiste una mirada colonial y en el sur estamos hartos del centralismo y el caso Fabián insiste en esa misma dirección. En segundo lugar, usted tiene la potestad de nombrar entre sus funciones el equipo de dirección, pero en esta comisión, que estamos para fiscalizar y debatir sus decisiones, ya lo hicimos con el caso de la familia, el programa que le advertimos no era adecuado para la tele de todos, y también queremos advertirle sobre la confianza que deposita en recursos humanos o para el caso que nos ocupa en el centro andaluz, en el centro territorial. En particular, el caso de Laura Clavero, que hizo una entrevista a la candidata María Jesús Montero para enmarcar en lo que debe ser un ejemplo contrafáctico de mala praxis. Concluyo, presidente. Han pasado las elecciones, el éxito del programa Mano Sánchez marca un antes y un después en la
estrategia del centro territorial y de la corporación. Es un hito histórico, a nuestro juicio, pero toca ahora escuchar a los trabajadores del centro territorial, establecer fuentes de confianza, garantizar la autonomía informativa e impulsar la producción interna desde Andalucía para la comunidad y a nivel estatal. Es el compromiso que nos manifestó en la comisión de su nombramiento y no vamos a dejar de reclamarla desde el sur y desde abajo en defensa y en nombre de Andalucía para evitar casos como el de Fabián. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Sierra. Mire, aprovecho que me ha dado pie con su pregunta para pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos en nombre de Radio Televisión Española a todos los andaluces y andaluzas, entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz, y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz, ¿no? La decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error. Como andaluz yo le confieso que me duele doblemente. El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza, es un patrimonio de nuestra cultura y jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción. Ya estamos revisando qué es lo que falló dentro de nuestros protocolos para que esto no vuelva a repetirse. Pero me centro en la pregunta que usted me hacía relativa a la cobertura de las elecciones en Andalucía. En este punto tengo que decirle que la valoración es positiva. La apuesta de Radio Televisión Española por Andalucía y el conjunto de los centros territoriales creo que es indiscutible, no solamente por lo que le hicimos durante las elecciones andaluzas, sino ahora recientemente también con el lanzamiento del Perro Andaluz, que en solamente 2 ediciones, esta noche en la tercera, ha conseguido ya erigirse como el programa más visto de los jueves en la noche. También con la recuperación de los informativos de fin de semana para Andalucía. Seguro que hay cosas que se pueden mejorar, faltaría más, ¿no? Pero creo que el compromiso creo que no es discutible. Sí me va a permitir que haga un par de precisiones en relación con lo que usted ha dicho. En primer lugar, en cuanto al nombramiento de la directora de informativos de Andalucía. Tiene todo mi apoyo, obviamente la nombré yo, por eso tiene también todo mi apoyo, porque la nombré yo, sería, no sé, un contrasentido que la haya nombrado y no tenga mi apoyo. Y por lo tanto, yo lo que quiero decir con esto es que cada periodista tiene libertad en esta casa para hacer aquellas preguntas que considere oportunas. Y lo mismo que no me gusta que señalen a otros profesionales desde la bancada de la derecha, creo que tampoco conviene señalar a Laura Clavero desde otra bancada simplemente porque no gustan las preguntas. El problema nunca son las preguntas, el problema son las respuestas. Eso es siempre así en periodismo.